ya nosotros hemos fundamentado entonces todo el, digamos, como el contexto, toda la, digamos, como la fundamentación epistemológica, por decirlo de alguna forma, de ese problema y de ese proyecto de intervención que nosotros vamos a desarrollar. Entonces ya nosotros hemos planteado el problema, bueno, hemos analizado sus características, hemos definido variables, hemos definido sus relaciones causa-efecto, hemos pensado en la pregunta problemática, nos hemos planteado la pregunta problemática que nos va a orientar a ese trabajo, justificamos por qué es importante, por qué tiene un valor agregado, un valor diferencial ese proyecto, en que por qué nos interesa, por qué de verdad es de interés, por qué es importante, por qué vale la pena desarrollar ese proyecto en la justificación. Y hemos pensado ya en el marco teórico, o sea, no desarrollar nuestro marco teórico, sino pensando cómo es que nosotros, por dónde es que vamos a enfocar nuestro marco teórico. Entonces, recuerden que el marco teórico es como esa recopilación de información, de datos, de fuentes, de libros, de informes, de antecedentes. Y obviamente eso nos permite, por un lado, conceptualizar, digamos, como esos elementos, esos temas claves, esos conceptos claves que se manejan en nuestro proyecto, en las diferentes enfoques que ustedes les han dado. Y también nos sirve para ir mirando, ir determinando de toda esa información, como cuáles son los autores o cuáles son aquellos libros o aquellos documentos que nos sirven como referentes, que nos van a servir como referentes para, digámoslo de alguna forma, pararnos nosotros desde esos referentes, desde ese marco referencial a ahondar, a estudiar, a profundizar en esa problemática y en la temática de ese problema que nosotros estamos interviniendo. Entonces, digamos que ahí es como la relación. Entonces, por ahora nosotros lo que debemos hacer en esta primera parte es como ir ubicando sobre qué autores, qué personas han escrito, han investigado sobre esos temas claves sobre los que nosotros nos vamos a, nos vamos a apoyar, nos vamos a enfocar y que nos van a servir como esa guía, como ese faro que nos van a orientar teóricamente, conceptualmente, referencialmente en el desarrollo de nuestro proyecto. Entonces, digamos que ya esos elementos, hay otros elementos que es importante considerar y que nosotros, y que se desprende, hay uno que se desprende fundamentalmente de la pregunta y de esos objetivos que nosotros hemos planteado, porque finalmente ya nosotros estamos clarificando, bueno, hacia dónde es que le vamos a apuntar y qué es lo que pretendemos resolver o qué es lo que pretendemos plantear, o sea, dónde se van a dirigir esas soluciones o esa solución o esa respuesta a ese problema, a esa necesidad que nosotros estamos interviniendo. Entonces, eh, esos dos elementos, la pregunta y los objetivos, entonces ya nos van a decir, nos van a indicar a nosotros Bajito, bajito, pero ahí lo podemos ver y si está qué pasando algo, tipo, eso está ahí. qué tipo de investigación es la que nosotros Ya, 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 ya. vamos nosotros a realizar. ¿Eso tiene digital? ¿Sí te ve? Sí. Entonces, nosotros decimos que básicamente nuestra investigación, nuestro, nuestro proyecto, entonces se va a orientar a fundamentalmente dos cosas. Una, el tipo de investigación que nosotros vamos a realizar, porque eso nos va a marcar, es decir, cuál es el enfoque, cuál es la metodología, algo fundamental, la metodología que debemos seguir, que mejor nos va a apoyar en esos temas. Y entonces nosotros podemos decir que esos elementos, esos elementos que nosotros estamos determinando, que estamos
puntualizando con nuestros objetivos hacia dónde nos dirigimos, nos van a dar esa orientación, nos van a decir, miren, no, el enfoque de su proyecto o los enfoques, porque pueden ser varios, como lo vamos a ver ahora, pueden ser estos. Esos enfoques, esos tipos de investigación que vamos a ver, pues tienen diferentes metodologías, se valen de diferentes métodos, de diferentes herramientas, de diferentes instrumentos para recoger la información, para validar la información, para hacer el análisis de los resultados, etcétera, etcétera, y nosotros poder orientar nuestras deducciones, nuestras inferencias, nuestras conclusiones hacia la solución del problema. Entonces, por eso es importante tener muy claro estos dos elementos que hemos visto del contexto de nuestro proyecto. Los objetivos y la formulación de la pregunta problemática. Entonces, a eso nos vamos a referir. Hoy vamos a ver los diferentes tipos de investigación justamente para que nosotros también o ustedes ya en su proyecto vayan ubicándose por dónde es que se tienen que ir, por dónde es que se tienen que profundizar. Y como les digo, este va a ser el elemento fundamental que guíe su proceso, su metodología. Que obviamente estos temas de la metodología, dependiendo de estos tipos de investigación, pues los vamos a ver en la próxima sesión, más otros elementos ya de carácter, digamos, administrativo del proyecto, que es importante que nosotros consideremos, al menos en esta primera parte. Entonces, en ese orden de ideas, pues acordémonos que para tenerlo presente, los objetivos, cuál es el propósito de los objetivos, sirven de guía para la investigación, nos van a determinar hasta dónde es que va a llegar nuestro proyecto, obviamente nos dan ese norte sobre a dónde debemos nosotros recoger la información, qué tipo de información, qué tipo de datos debemos analizar para obtener los resultados que queremos obtener y obviamente pues nos va a permitir darle ese orden, ese orden que es realmente la metodología, el método que debemos seguir y los pasos, la secuencia que debemos dar nosotros en el proyecto. Entonces, digamos que esos son los objetivos. Recordemos que se redactan básicamente un verbo en infinitivo, que es la acción que nosotros vamos a ejercer, sobre qué objeto de conocimiento, o sea, sobre cuál problema o sobre cuál situación es que vamos a ejercer esa acción y para qué vamos a ejercer esa acción, que es como la finalidad. Entonces, digamos que como esos tres elementos deben considerarse en los objetivos, que en el general, que es el grande, digamos, el macro, la macro respuesta o la macro solución que vamos a buscar de nuestro proyecto, pero para la cual nosotros pues necesitamos primero desarrollar unas fases, ir como paso a paso, primero hacer esto, luego lo otro, y esa secuencia, esos pasos, pues son los que a la final, sumados, nos van a llevar a ese objetivo general. Entonces, a eso se refieren los objetivos generales y específicos. Y recordemos también que entonces, como preguntas claves para podernos plantear esos objetivos, es que yo básicamente me pregunto qué es lo que quiero hacer con mi proyecto, hacia dónde quiero guiar esa intervención, esa investigación, qué es lo que busco conocer, qué es lo que busco solucionar, qué es lo que me tengo que plantear para llegar a esa solución y hasta dónde quiero llegar y a dónde es que quiero llegar con este proyecto, con este planteamiento que estoy haciendo. Entonces son como las preguntas claves y obviamente lo que les mencionaba ahora, pues la justificación, o sea, poder nosotros ubicar realmente cuál es el motivo que nos lleva a realizar esa intervención, esa investigación. O sea, cómo es que mi proyecto, lo que yo estoy planteando, lo que voy a desarrollar, realmente va a solucionar el problema que estoy interviniendo. O sea, cuál es el propósito, para qué es que yo voy a realizar esa intervención, esa investigación y mis resultados, cómo van a influir pues en el ámbito educativo, que es el que nos interesa a nosotros, y en el entorno de la intervención, en la institución, en la comunidad educativa, en el entorno de nuestra institución, de nuestro ámbito educativo. O sea, ¿por qué es importante realmente nuestra investigación? ¿Cuál es la importancia de nuestra investigación? Entonces, ¿y qué beneficios va a traer? Obviamente para el investigador, pues el investigador tiene un interés, ustedes tienen un interés, pues aparte de tener el título de magíster, obviamente, ustedes tienen un interés de solucionar un problema,
ustedes mismos lo han planteado en sus proyectos, en sus ideas. Mire, es que aquí hay un problema, esto se puede solucionar, esto del confinamiento, la pandemia, la falta de conocimiento en inglés, la falta de desarrollo de habilidades comunicativas. Bueno, toda esa cantidad de cosas, pues en la práctica, en la institución, en la comunidad, pues si yo soluciono ese problema, si yo intervengo ese problema, pues eso va a tener unos beneficios y me va a redundar a mí en unos beneficios como, como parte directa de ese contexto, de esa problemática. Entonces, en ese sentido, pues digamos que es ya los otros elementos que vimos del marco teórico, de esa recolección de información primaria, que ojo, recuerden que la recolección de datos es la información primaria, pero esa información primaria que es de la fuente directa del contexto donde yo estoy interviniendo la problemática, pues obviamente eso nos lo indicará, como les decía ahora, la metodología, el método que utilicemos, qué herramientas, qué instrumentos vamos a necesitar para poder recolectar esa información. O sea que la recolección de los datos de la información primaria es un elemento fundamental allá en el aspecto metodológico. Y por ahora lo que, digamos que para el marco teórico, entonces lo que a nosotros nos sirve, pues es esa información secundaria, esos datos que recopilamos de informes, boletines, libros, reportes y que son, digamos, lo que nos sirve a nosotros para conceptualizar y poder profundizar realmente en las temáticas que tienen que ver con nuestro proyecto, con nuestra intervención. Entonces, recordemos que un marco teórico, digamos, dependiendo de más o menos, a veces los antecedentes van aparte del marco teórico, cada uno de los marcos es diferente, pero digamos que el marco teórico en general, en la concepción de lo que es el marco teórico, esa fundamentación, digamos, epistemológica y de nuestro estudio, pues básicamente se relaciona con los antecedentes o con lo que se llama el estado del arte, que es un poco revisar qué se ha investigado, qué se ha hecho, eh, quién ha investigado, qué tesis, qué cosas se han planteado sobre ese fenómeno que yo estoy interviniendo. Si lo hay, pues de pronto sí tengo que, pues tengo que tener en cuenta normatividades, decretos, resoluciones, etcétera, etcétera, que hacen parte de esa problemática, pues lo debo tener en cuenta. Esto sí, no todos los proyectos, pues obviamente tienen marco legal, pero si hay ese tipo de cosas, pues se incluye el marco legal. El marco conceptual sí es importante porque, le repito, es toda esa fundamentación teórica y conceptual, digamos que va a fundamentar todas esas temáticas de nuestro estudio. Y el marco referencial, como también les mencionaba, pues son aquellos donde yo selecciono unos autores que considero claves en esas temáticas que realmente me van a dar una luz y que yo me voy a poder parar, digamos, en esos referentes para poder hacer mi estudio y poder desarrollar todo mi proyecto de intervención. Entonces, digamos que en principio, pues nosotros para este marco teórico vamos a tener que desarrollar un análisis documental de tipo formal y de tipo interno, o sea, de tipo bibliográfico y ya de los autores, los libros que realmente me sirven y que me van a servir para fundamentar, pues yo los tengo que analizar, los tengo que estudiar, los tengo que resumir, los tengo que clasificar, etcétera, etcétera, y en eso consiste el análisis documental. Entonces, digamos que esos elementos y pues con esa ayuda que tenemos ahora de la tecnología, pues el acceso a bases de datos es una de mucha riqueza y de mucha ayuda para la investigación. O sea, nosotros a través de las bases de datos generales o especializadas en educación o especializadas en el tema que nosotros vamos a desarrollar, si es el caso, pues va a ser una fuente muy rica para obtener esa información actualizada, una información validada por comunidades científicas, disciplinares, o sea, realmente lo que yo encuentre y todo ese bagaje conceptual, ese bagaje teórico que encuentre en eso, en las bases de datos, pues va a ser muy válido y va a ser muy actualizado y realmente va a ser muy pertinente. Entonces, digamos que ese recurso que tenemos ahora con las tecnologías, con las TIC, pues nos va a ayudar bastante. Entonces, digamos que ya con estos elementos, que era lo que les mencionaba, digamos que ese contexto en nuestra investigación,
pues eso nos da a nosotros esos elementos para indicar, bueno, cuál es el tipo de investigación que yo voy a realizar, o sea, por dónde me debo orientar, cuál va a ser mi guía, o sea, por dónde cojo este proyecto para desarrollarlo metodológicamente y poder lograr esos resultados que me propongo. Entonces, eso va a definirse dependiendo de eso. Y recuerden algo que vimos nosotros. Cuando vimos nosotros la pregunta problemática, nosotros dijimos, de acuerdo con la pregunta, entonces hay preguntas que orientan una investigación de tipo teórico, una investigación de tipo experimental, dependiendo de lo que yo pregunte o cómo planteé mi pregunta de intervención, mi pregunta problemática, mi pregunta de investigación. Entonces, eso me va a llevar a determinar un propósito de mi investigación. Entonces, yo puedo decir que mi investigación tiene un propósito teórico, o sea, es una investigación de tipo teórico. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, eso significa que nosotros vamos a obtener un conocimiento, en nuestro caso del problema, de la temática de nuestro proyecto, eh, simplemente a nivel conceptual, a nivel de conocimiento, sin tener en cuenta la aplicabilidad que pueda tener esa investigación. Es decir, no necesariamente lo que yo encuentre, los hallazgos, los resultados de mi investigación teórica, pues tienen que implementarse o tienen que desarrollarse. Entonces, por eso se llama de tipo teórico. O sea, ese grupo, ese cuerpo de conocimientos que yo obtengo de mi investigación teórica, pues puede ser la base para otras investigaciones, puede generar otro tipo de proyectos, otro tipo de intervenciones o no. Entonces, digamos que el objetivo principal de la investigación teórica es comprender, profundizar mejor los conceptos que conforman ese campo de estudio y esos temas de esa problemática, y obviamente al profundizar en esos elementos, en esas temáticas, pues simplemente yo estoy desarrollando unos elementos teóricos que permiten profundizar en el conocimiento de la problemática. Entonces, digamos que ahí está como la clave de la investigación teórica. Pero también, por otro lado, existe obviamente que es lo contrario, que es la investigación aplicada. Entonces, digamos que ya como básicamente es que nosotros vamos a desarrollar unas estrategias, vamos a encontrar unos mecanismos que nos van a permitir darle solución a ese objeto de estudio, a ese problema. Entonces nosotros desarrollamos nuevos métodos, nuevos procedimientos, nuevas formas de prestar un servicio, nuevas formas de promocionar, digamos, esos procesos, esos procedimientos, esas estrategias. Y digamos que en este momento, digamos, con este planteamiento que ustedes están, o ese primer planteamiento que hicieron de su proyecto, sin conocer todavía, pues ya el desarrollo que ustedes van a entregar esta semana en la actividad evaluable 2, digamos que todos los proyectos, si no me equivoco, suyos de este grupo están orientados, tienen un propósito aplicado. O sea, ustedes quieren desarrollar algo, desarrollar una estrategia, desarrollar una metodología, unas herramientas didácticas, unas actividades pedagógicas, unas actividades evaluativas, unos métodos para poder solucionar esa problemática que ustedes están interviniendo y que ustedes encontraron. Entonces, una investigación aplicada es muy específica, o sea, el ámbito de aplicación es muy específico, o sea, le estamos apuntando a solucionar un problema determinado. Entonces, puede que lo que nosotros estemos planteando, la solución que nosotros estemos buscando en nuestro proyecto, pues obviamente sirve para ese proyecto. Puede que no sirva para otra problemática, a lo mejor similar o con características parecidas, no, porque esa es la condición de la investigación aplicada. Tiene un uso muy específico y muy delimitado sobre un problema específico. Entonces, tiene ese sentido de resolver de manera práctica una problemática particular.
Entonces, ustedes han establecido, digamos que lo que estamos tratando de hacer es focalizar ese problema. Lo que hemos venido haciendo es focalizarnos en un problema determinado y, y buscarle la solución a esa problemática, y sobre eso es que nosotros vamos a desarrollar ese problema. Entonces, digamos que justamente en la investigación aplicada, pues ese es el propósito, que haya una solución particular a la problemática que el investigador ha planteado. Entonces, digamos que esos todos elementos. Pero la investigación aplicada tiene dos variantes. Tiene una variante que se llama científica aplicada, y entonces ya nosotros en la científica aplicada, ¿qué es lo que hacemos? Comenzamos a seguir el método científico, a trabajar sobre las variables que conforman el problema, de alguna forma manipularlas, ver esas relaciones, analizar esas relaciones, y a través del método científico nosotros buscamos el resultado, la solución a ese problema. O lo podemos hacer, que digamos también es como lo general en nuestro caso, que se llama la tecnológica aplicada. Entonces ya fíjense que la tecnológica aplicada está orientada a mejorar procesos, procedimientos, instrumentos, máquinas inclusive. O sea, hay un elemento de innovación en nuestra práctica profesional. Y es lo que ustedes más o menos en términos generales, sus proyectos están orientados a ver cómo mejoran unas prácticas pedagógicas, unas estrategias didácticas, unos sistemas de evaluación, un desarrollo de actividades académicas, pedagógicas, etcétera, etcétera, que permitan manejar esos procesos formativos, esos procesos de enseñanza y aprendizaje. O sea, innovar en esas prácticas docentes y en esos terrenos del ámbito educativo. Entonces, digamos que aquí ya, fíjense que identificando bien el propósito, que les repito, nos lo determinan los objetivos y la pregunta problemática, nosotros ya vamos viendo hacia dónde, hacia qué tipo de investigación, de acuerdo con el propósito que estamos buscando, se va a orientar nuestro proyecto. Por otro lado, entonces, bueno, ¿cómo es que nosotros vamos a obtener la información, los datos para nuestro proyecto, para nuestra intervención, para nuestra investigación? Entonces, ¿nos vamos a dedicar solamente a revisar fuentes secundarias? O sea, lo que acabamos de ver. O sea, digamos que nosotros vamos a profundizar en textos, en investigaciones, en documentos que existen sobre la temática en particular, y vamos a decir, digamos, el estado del arte de esta problemática es este. O sea, este es el planteamiento. Entonces ahí nosotros estamos haciendo una investigación de tipo documental, porque nos estamos solamente metiendo con esos documentos, con esas fuentes de información secundarias. O por el contrario, nosotros nos vamos al terreno, nos metemos en el contexto de nuestros estudiantes, de nuestras aulas, de nuestras universidades, de nuestros colegios, nuestra comunidad educativa, nuestras instituciones, para recoger directamente de allá, de esas fuentes primarias, la información. O sea, toda la información que nosotros necesitamos con respecto al problema, al proyecto que estamos desarrollando, pues necesitamos recogerlo de allá, tomarlo de allá a través de diferentes métodos, diferentes formas. Entonces eso se llama investigación de campo. O sea, nosotros vamos al terreno y nos metemos en el contexto de la problemática y de allá obtenemos la información. Hay algunas investigaciones, digamos, no tanto en el ámbito educativo, pero en otros contextos. También hay una investigación que se llama de laboratorio. Pues no necesariamente es el laboratorio de tubos de ensayo y de Erlenmeyer y todo ese tipo de cosas, sino que la investigación de laboratorio es que en un sitio donde uno puede controlar, manipular los datos, las variables, la información, establecer las relaciones de ellas, decir qué pasa si varío valga la redundancia, le hago modificaciones a esta variable, si la altero de esta forma, si la relaciono de esta manera o de esta otra. Entonces yo comienzo a manipular, digámoslo así, a manejar las variables del problema, pero en un sitio
en un sitio específico, en un sitio acondicionado para eso. Entonces se llama de laboratorio. Digamos que en el caso de, a no ser que mi investigación, ojo, que mi investigación educativa yo la haga en mi institución, en mi aula de clase. Entonces yo tomo un grupo base, tomo un grupo referente, tomo un grupo control, etcétera, etcétera, y comienzo a aplicar una serie de pruebas, o sea, dependiendo de lo que esté haciendo. Ojo, por eso les insisto, eso depende de los objetivos y la pregunta problemática que si ustedes se están planteando. Entonces ahí se puede, digamos que en el ámbito educativo, como dar una de laboratorio, pero no es muy común. Pero obviamente viene la mixta. Entonces, y eso, si nosotros ya vimos que necesitamos un marco teórico, un marco referencial, unos antecedentes, que obviamente nos los proporcionan esa revisión de esos documentos que nosotros tenemos, pues fíjense que eso es una parte documental. Eso es nuestros proyectos, eso sí lo puedo asegurar en todos los proyectos que ustedes ya presentaron, tienen una evaluación documental, una investigación documental, porque sobre eso van a necesitar desarrollar su marco teórico. Y ya después, obviamente, pues tendrán que recoger información de sus estudiantes, de sus grupos, bueno, ya del terreno y del contexto donde están haciendo su proyecto. Entonces se están combinando, fíjense, se están combinando documental y de campo. Entonces a eso se le llama investigación mixta. Entonces casi no, digamos que sus proyectos ya por la forma en cómo van a obtener la información, van a profundizar en el conocimiento de su problemática, es de tipo mixto. O sea, es una investigación de tipo mixto. Y tenemos también, pues según el alcance, o sea, hasta dónde. Por eso es importante también, recuerden, los objetivos. Esta sí es con base en los objetivos. Recuerden que valga la redundancia, el objetivo de los objetivos es decirnos hasta dónde va nuestra investigación, delimitar, darle el alcance a la investigación. Entonces, dependiendo de ese alcance, de esa delimitación que yo haga de mi problema, pues la puedo hacer de tipo exploratorio. Entonces, una investigación de tipo exploratorio, pues simplemente lo que hace es analizar e investigar aspectos concretos de la problemática del fenómeno de la realización y que pues nosotros hemos determinado que sobre eso no han investigado mucho, no se ha explorado lo suficiente, esa problemática no ha sido analizada en profundidad. Entonces nosotros necesitamos hacer una exploración para poder tener ese primer acercamiento, esa profundización a esa problemática y sobre esa problemática hacer todos nuestros análisis, todas nuestras inferencias, nuestras deducciones, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que se trata de encontrar con ciertos patrones, ciertas características del fenómeno, ciertos elementos que lo componen, digamos, cómo se comportan las variables. Entonces nosotros ahí, por eso es su nombre, hacemos es una exploración sobre la problemática, tenemos una aproximación exploratoria de la problemática. Entonces, eso es lo hacemos. O podemos ya dar un paso más. O sea, y lo que hacemos es una investigación descriptiva. Entonces, el objetivo de esta investigación es establecer una descripción lo más completa posible del problema, de la situación, del fenómeno que nosotros estamos interviniendo. Pero ojo, ahí pues no estamos buscando ni cuáles son las causas, ni cuáles las consecuencias de sino que simplemente nosotros analizamos, medimos, evaluamos las características, cómo está estructurado, cuál es, digamos, como toda la estructura, por decirlo de alguna forma, del problema y de la situación, cuáles son los elementos que componen esa problemática y valoramos y damos una valoración de esos fenómenos, de esos hechos. Entonces, fíjense que la investigación descriptiva entonces se centra en definir las características de ese problema en particular que ustedes están interviniendo, sin necesidad, sin profundizar en las causas que lo producen. Entonces, esta es una esta es una investigación de tipo descriptivo, pero podemos ir un paso más allá. Fíjense que por eso hablamos del alcance. O sea, el alcance va a depender
yo puedo alcanzar a un punto, a otro más allá, a otro más allá, o sea, yo puedo darle el alcance que necesite. Entonces ya cuando yo hablo de una investigación explicativa, es porque me voy a concentrar en identificar, en explorar, en describir las causas del problema. O sea, aquí sin la explicativa yo me meto en cuáles son las causas del problema. Entonces está muy, digamos que de alguna forma viene como muy vinculada a la anterior, a la descriptiva, pero aquí avanzo más, aquí ya me meto con las variables, me meto con las causas, con las consecuencias, y digamos que es el tipo de investigación más frecuente. Porque ustedes, para poder llegar a una solución, para poder plantear la solución a los problemas que están interviniendo, pues tienen que analizar las causas, tienen que mirar bien, evaluar cuáles son las causas del problema para poderlas atacar, digámoslo así. Para poder dar una solución, tienen que conocer realmente cuáles son las causas del problema. Entonces, si ustedes han observado, los que han tenido la oportunidad de estar en las tutorías de los martes o los viernes, fíjense que las preguntas que les he hecho van orientadas así. Bueno, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que usted quiere solucionar y por qué es un problema? ¿Y qué es lo que causa ese problema? Porque en la medida que nosotros logremos identificar y explicar las causas del problema, pues vamos a encontrar una mejor solución y vamos a poder plantear y vamos a poder hacer que esas soluciones que tenemos pensadas, porque muchos de ustedes ya tienen pensada cuál es la solución a eso, porque lo plantearon en los escenarios que hicimos, entonces ya eso les va a permitir a ustedes orientar mejor esos resultados. Entonces, y eso tiene otros elementos, la explicativa, por ejemplo, tiene unos elementos que es la correlacionar, o sea, además de analizar, de profundizar en las causas, yo comienzo a determinar, a relacionar esas diferentes causas, esas variables, las relaciones, a analizar no solamente esas causas y ese efecto o esas intervinientes, sino toda la relación que existe entre ellas, entre unas y otras, y entre las de un mismo grupo, entre las independientes con la dependiente, las intervinientes con las independientes y la dependiente, y comienzo a correlacionar todas esas variables, o sea, dos o más variables del fenómeno. Entonces ahí estoy haciendo una investigación explicativa de tipo correlacional. Bien. Ojo con esto. Yo puedo, mi investigación, de acuerdo con los objetivos que me estoy planteando, yo puedo hacer una investigación de tipo proyectivo. Acuérdense que la proyección, estoy mirando hacia adelante. Entonces, yo digo, es lo que ustedes están planteando. Dicen, mire, el deber ser de las cosas deben ser así. Los médicos, por allá en uno de sus proyectos, mire, los médicos tienen que hablarle a los pacientes, tienen que comunicarse con los pacientes así y así. O sea, los profesionales tienen, de cualquier disciplina, tienen que comenzar a desarrollar sus competencias en inglés. Los muchachos ya no pueden seguir desocupados y aburriéndose de las clases virtuales, sino que hay que buscar dinámicas y actividades mucho más dinámicas. O sea, ¿cómo hacemos nosotros el deber ser digamos, de la actividad física del estudiante a través de los medios virtuales debe de ser tal manera? Entonces, fíjense que lo que yo estoy buscando con una investigación proyectiva es que sobre ese objeto de estudio, sobre esa problemática, yo lo que estoy buscando es una mejor funcionalidad. O sea, fíjense que es que funcione mejor la interacción entre médico y paciente, que funcione mejor la actividad física de los muchachos, que mejor funcione el proceso formativo de los estudiantes en línea, que mejore, que funcione mejor el dominio del inglés de los estudiantes, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que casi que todos sus proyectos tienen este tipo es de este tipo de investigación proyectiva hacia el futuro, porque pues existe también la investigación predictiva. Entonces yo simplemente anticipo. Cuando digo predictiva es que estoy haciendo una predicción, estoy previendo qué es lo que puede suceder, una situación que se puede dar sobre la problemática. Entonces,
yo ya planteo y digo, con esta investigación, con estos resultados puede pasar lo siguiente. O sea, me voy a anticipar, la situación final va a ser esta, se va a lograr esto, vamos a tener estos beneficios, vamos a tener estas mejoras, vamos a superar estas dificultades. Entonces yo ya estoy en una investigación predictiva, porque estoy anticipando unos hechos o unas situaciones que se darán en la problemática que estoy interviniendo con mi proyecto de investigación. Puedo hacerla de tipo evaluativo también. Puede ser una investigación de tipo evaluativo. Entonces ya simplemente nosotros lo que hacemos es evaluar elementos que hacen parte de la problemática. Entonces yo lo que hago es analizar esta situación, por qué se está dando este hecho, cuáles son las situaciones, cuáles son los datos, cuál es la información que me genera este proceso, la comparo con, la evalúo, digamos, cómo está funcionando, por decirlo algo, el servicio de acompañamiento a los estudiantes. Digamos, a los estudiantes que entran, creo que hay un proyecto sobre, del SENA, uno de los proyectos, mal lo recuerdo, es un proyecto de intervención, o sea, no es un proyecto pedagógico, pero ¿cómo hago para que los estudiantes se motiven? Los estudiantes del bachillerato vienen con una serie de deficiencias motivacionales, cognitivas, actitudinales, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente su paso a la educación superior, entonces, obviamente genera problemas de rendimiento académico, problemas de deserción, etcétera, etcétera. Entonces, yo tengo que evaluar esos procesos que está desarrollando la institución para darles un acompañamiento a los estudiantes, para mejorar esos procesos, para desarrollar, los tengo que evaluar. Los tengo que evaluar para poder decir si están sirviendo o no, o para determinar que el problema está ahí, que eso que están haciendo pues no funciona. Entonces fíjense que lo que estoy haciendo es una evaluación de esos procesos, de esos servicios, de esos programas. Entonces, eso es lo que es una investigación evaluativa. O simplemente contrasto dos fenómenos. Yo puedo coger un análisis, puedo hablar de dos facultades, de dos cursos, de dos instituciones, de más instituciones, de dos programas, de dos asignaturas, de dos problemas distintos y comparar, identificar qué sucede, qué similitudes o qué diferencias tiene uno con otro. Entonces ahí mi investigación se está yendo a una investigación de tipo comparativo. O, digamos, o también la puedo hacer de tipo analítico. O sea, yo ya me enfoco en unos parámetros de comparación, esa derivada de la anterior, entre variables, grupos para identificar. Entonces, ¿qué pasa con este grupo? Entonces, ¿qué pasa con este grupo? Si con este grupo focal, si le aplico esta metodología, ¿qué pasa con el que no se la aplico? ¿Cómo se comporta este grupo? O sea, yo comienzo a analizar las variables, cómo se comportan las variables en diferentes situaciones, en diferentes grupos, con diferentes parámetros, y comienzo a identificar los cambios, las diferencias que se suceden. Estoy haciendo un análisis de esos parámetros y de esas variables y de esas situaciones. Y finalmente, pues la interpretativa, que pues es básicamente, me siento a interpretar con mi investigación, con mi proyecto, con mi intervención, estoy diciendo, me centro en el estudio del problema y lo interpreto. Digo, mire, este problema, esta problemática sucede por tal razón. Tiene este origen, tiene estas causas, tiene estas condiciones, se da por estas características. O sea, yo comienzo a interpretar la información que recibo, la observación que hago de toda la problemática, y hago una interpretación de los hechos, de los fenómenos que conforman la problemática. A eso se le llama investigación interpretativa. Entonces, si ven que dependiendo del objetivo, de los objetivos que yo me proponga en mi investigación, esos son los que me van a decir hasta dónde va a llegar y qué tipo entonces de investigación voy a realizar. Ojo, en el alcance no significa que sean excluyentes. O sea, yo puedo, vuelvo a insistir, depende de sus objetivos, se pueden combinar diferentes tipos de investigación. Es decir, yo puedo hacer una investigación evaluativa, pero que a su vez sea
pro, proyectiva, proyectiva evaluativa. Puedo hacer una investigación explicativa, pero tiene elementos de interpretación, o sea, yo para poder explicar esas variables, esas causas, esos efectos, pues tengo que hacer una interpretación de los hechos. Entonces, lo que les quiero decir es que según el alcance, y obviamente soy muy insistente en esto, desde la perspectiva de los objetivos, ustedes deben decidir cuál es el tipo de investigación según el alcance que van a desarrollar o que les va a servir o que les va a desarrollar. Recuerden que esta parte de ir clarificando el tipo de investigación o los tipos de investigación por los cuales me puedo enfocar, me van a determinar a mí un aspecto importante del proyecto que es la metodología, porque eso me va a permitir a mí explorar cuáles son los métodos, las metodologías, las estrategias metodológicas, los instrumentos, las herramientas que me van a servir a mí para recoger la información sobre ese problema y plantear adecuadamente y pertinentemente las soluciones. Entonces, eso de los datos, fíjense que tiene que ver con qué tipo de información necesito yo en mi proyecto. O sea, yo puedo obtener en principio datos que no son cuantificables. O sea, yo lo que voy a determinar es características, condiciones, de tipo de observación, de tipo, las cosas que yo observe, cómo se comportan, ciertos fenómenos, ciertas situaciones, ciertos hechos. Entonces, esa es información de base que yo voy a recoger y lo que estoy haciendo es una investigación de tipo cualitativo. Entonces, la investigación justamente de tipo cualitativo, pues se adquiere a través de la observación y la experiencia, porque simplemente yo estoy se llama cualitativa porque yo lo que hago es recoger información de las cualidades, o sea, de las características que tiene el fenómeno, que tiene la información, que tiene las variables que yo estoy investigando. Pero también, pues la puedo hacer cuantitativa, entonces ya yo sí tengo que recurrir a métodos numéricos que me permiten organizar la información de manera lógica, de manera sistemática y poder demostrar qué sucede. Entonces, por decir algo, si yo voy a intervenir un problema de las malas habilidades comunicativas que tienen los médicos en formación y que les impiden comunicarse con sus pacientes, pues yo tengo que mirar, pues digamos, qué tanto se da eso. O sea, eso es muy frecuente, eso sí se da permanentemente o son casos esporádicos. O digamos que es que el 100%, el 90%, el 80% de los médicos no se saben comunicar con sus pacientes. Entonces, fíjense que cuando yo estoy hablando de esos porcentajes, de esas medidas, entonces estoy cuantificando los fenómenos. Entonces, ahí yo me apoyo en la estadística descriptiva, en la inferencial, en la probabilística. Bueno, comienzo a utilizar modelos más, pues si ya es más sofisticada la cosa, pues modelos matemáticos, etcétera, etcétera, para demostrar ese fenómeno que yo estoy analizando. Entonces, ¿cómo demuestro yo que los estudiantes no tienen un nivel de inglés? Pues diciendo, pues analizando la población o la muestra que yo tomé para mí, decir qué porcentaje, pues no llega ni a nivel B1. O sea, ¿cómo demuestro yo que la mayoría de los estudiantes de medicina están mal preparados para comunicarse adecuadamente con sus pacientes? ¿Cómo determino yo que las clases, las actividades que yo desarrollé en mi clase virtual, pues no están atrayendo a los muchachos y los muchachos prefieren, en vez de estar en clase, pues irse para la calle a jugar y estar con sus amigos? Pues obviamente a través de muestras, de entrevistas, de encuestas, que obviamente deben tener un tratamiento estadístico y que ese tratamiento estadístico me va a decir a mí, mire, el porcentaje, el 80% de los muchachos les parece re hartas esas actividades y ellos prefieren desconectarse de clase, inventarse cualquier cosa e irse para la calle a jugar.
¿De acuerdo? Entonces, hay esos elementos. Entonces, fíjense una cosa. Fíjense que en el ámbito educativo, sobre todo, que es donde más se da, estas se dan simultáneamente este tipo de investigaciones cualitativa y cuantitativa. Es decir, se da la investigación por la información base de tipo mixto. O sea, digamos que en el ámbito educativo sí es muy frecuente eso, combinar una parte numérica de información numérica con información cualitativa, información cuantitativa y cualitativa. Bien, entonces ahí eso. Otro tipo, pues es según la diferencia, o sea, en las deducciones, las inferencias, las conclusiones que ustedes obtengan de su proyecto, pues cómo las van a obtener. Va a ser de manera deductiva, o sea, va a seguir un método deductivo, o sea, es el estudio del fenómeno, de la realidad, de la problemática, pero entonces ustedes están partiendo de una base, que es la hipótesis. Fíjense cómo comienzan a relacionarse estos tipos de investigación con esos primeros elementos que nosotros hemos visto del contexto de la investigación, porque la inferencia tiene que ver es con esa hipótesis que ustedes están planteando. Entonces, ustedes finalmente lo que van a hacer a partir de esa hipótesis es desarrollar y finalmente en su proyecto ustedes van a deducir si esa era la respuesta o no. Recuerden que las hipótesis son falseables. ¿Qué quiere decir? Que son falseables, que necesariamente pues yo puedo llegar a comprobar, a encontrar que lo que estaba planteando en mi hipótesis pues no es válido. Es una hipótesis como se llama nula, pero eso es un proceso de deducción que lo saco de dónde? Pues del análisis de la realidad, del problema de falsedad, de comprobar esa hipótesis que yo me planteé, esas premisas de esa premisa que yo me planteé para arrancar mi proyecto de investigación. Entonces, por eso se habla de una investigación hipotético-deductiva. O sea, a partir de una hipótesis, con el análisis de la realidad, del fenómeno, todo lo que investigan, desarrollan ustedes en su proyecto, pues simplemente deducen si esa hipótesis era válida o no era válida, era nula, etcétera, etcétera. Pero también pues se puede utilizar el método inductivo. Entonces, el método deductivo, entonces ya ustedes no tienen en cuenta su hipótesis, nada, simplemente van a los hechos, ustedes estudian el fenómeno, recogen la información allá en el contexto, hacen toda esa recolección de información de las fuentes primarias y analizan, ¿sí? Analizan ustedes con base en esa observación los hechos y sacan las conclusiones de su investigación, de su proyecto, sobre lo que les dice la realidad. Mire, los hechos muestran tal cosa. O sea, yo pensaba que era así o yo predije que era así o me planteé tal hipótesis. No, simplemente mire, el fenómeno, la problemática que nosotros analizamos nos arrojó estos resultados. Quiere decir que entonces yo a partir de ahí hago mis deducciones, mis conclusiones y hago mis propuestas de solución al problema. Eso se llama el método inductivo. ¿Listo? Y finalmente nosotros podemos hablar, pues ya dependiendo de cómo ustedes intervengan en el problema. Entonces, si ustedes en su proyecto simplemente se van a dedicar a observar, o sea, son simples espectadores de esa relación, de esos fenómenos, de esas características, de esas situaciones, y ustedes van a registrar exactamente esa realidad. Ustedes se van a dedicar a ser simples observadores, simples entre comillas, y a registrar la información para luego obtener sus conclusiones y sus resultados. Entonces están haciendo una investigación de tipo observacional. O ustedes pueden hacer una investigación de tipo experimental, aunque pues digamos que en este contexto educativo es muy poco probable que se dé una condición experimental. Digamos que a nivel de las ciencias sociales eso es más de la psicología y de este tipo de ciencias que tienen unos métodos especiales. Entonces yo simplemente puedo experimentar, como su nombre lo indica, manipulando directamente las variables, haciéndole cambios, ajustes, tratando de identificar, de descubrir la relación entre las causas, entre los efectos,
y digamos manipulando de alguna forma esas variables, entonces yo puedo determinar los resultados, ¿sí? O me involucro en la investigación, entonces yo ya me meto allá y hago parte del problema, intervengo en el problema, digamos, participo involucrándome directamente con la población. Entonces yo ya obviamente hablo con mis estudiantes, ya hablo con los profesores, con los directivos de la institución, con la comunidad. Entonces hago grupos, hago entrevistas, dirijo y formulo unas encuestas, etcétera, etcétera. Entonces me meto en el contexto, en la problemática. Entonces, si voy a hacer eso, si esa es la forma como voy a intervenir en la investigación, pues entonces será una investigación de tipo participativo. ¿Listo? Y ya, digamos, ustedes, ya una vez que han tenido ese panorama, sobre todo en el marco teórico, ustedes pueden hacer la retrospectiva, pueden hacer una investigación de tipo retrospectivo. ¿Qué significa eso? Que ustedes utilizan los registros, la observación de lo que está, del fenómeno. O sea, ustedes no se basan ni en antecedentes, ni en el estado del arte, ni en investigaciones anteriores, ni en, ni en otros datos, sino que entonces ustedes van a poder entonces solamente registrar lo que están viendo, lo que su experiencia como investigadores les da sobre la problemática, sobre el contexto. O lo pueden hacer de tipo prospectivo. Acuérdense que es la prospectiva. Acuérdense que la prospectiva es prever al futuro situaciones futuras, escenarios futuros. Entonces aquí vuelve a aparecer ese término, que es la investigación prospectiva. Entonces, obviamente ya ustedes la investigación prospectiva es que ustedes sí toman como base fundamento los datos, la información de investigaciones, esa información que ya está organizada en documentos, en libros, digamos que ya ha sido investigada, que ya ha sido probada en esos fenómenos, en esos contextos ya, o sea, ya ha demostrado que ese comportamiento o esa información es así. Entonces la hacen y a partir de ahí proyectan, por eso se llama prospectiva, proyectan entonces su investigación. Entonces ya sobre esa base, sobre esa información, pues ustedes plantean entonces qué es lo que requieren, qué información adicional necesitan, qué información específica para su problemática necesitan y a partir de eso proyectan esa recolección de datos en su investigación. Entonces, fíjense la importancia que tiene nosotros tener claridad sobre la pregunta problemática que vamos a resolver y los objetivos y la hipótesis y la problemática. O sea, todo esto que hemos visto, la importancia de nosotros definirlo muy bien y poder establecer con claridad qué es lo que nosotros queremos con nuestro proyecto. Porque eso ya nos está indicando el tipo de investigación o los tipos de investigación en las cuales nos vamos a enfocar y obviamente esos tipos de investigación me van a determinar a mí la metodología que debo utilizar para recoger la información de mi proyecto. Entonces eso es básicamente lo que tiene que ver con los tipos de investigación. Entonces digamos que ahí esos elementos son los que debemos tener en cuenta. Entonces mis queridos magísteres, esperando que no se hayan dormido. No, aquí estamos. Aquí estamos, profe. Profe, buenas noches. Yo tengo una pregunta sobre la entrega, sobre la segunda entrega ahorita para el domingo. Nosotros debemos hacer la segunda parte y anexarle la primera parte del trabajo con las correcciones. No estoy escuchando nada. Me pasó igual, quedó todo como en silencio. Sí. Ya está por ahí. Ah, lo estamos viendo, sí. Profe, tiene apagado el micrófono. Tiene apagado el micrófono.
Profe, pero ¿nos está escuchando? Claudia tenía una pregunta, por favor repítesela. ¿Sí eras tú? No, soy yo, Natalia. Ah, Profe, sí, ¿sí, Natalia. sí escuchó mi pregunta? Bien. Entonces sería si su merced nos colabora por el chat, sí. Sí, sí, parece que está pensando. Lo pusimos a escribir. No, Lo yo pusimos a escribir. O sea Menos mal que que el profe escribe 80 palabras por minuto sin mirar el teclado. que avance Bueno, sí. para el domingo. Hay lío, no hay problema. Ahora sí digan todo lo que tienen que decir, que el profe no nos puede decir nada. Compañeros, para el domingo, ya con Ay, el... sí, ahora sí. Tenemos la oportunidad, profe, de desquitarnos. Perfecto, profe, muchas gracias. Compañeros, si todos estamos bien de tiempo, o le pedimos ahorita que no puede hablar más tiempo. No, yo diría que así como grave, pero no, está claro, esa inquietud tenía yo también, cuál era el avance que debíamos tener para el domingo. Ya está claro. Nos hace falta para el lenguaje inclusivo aprender a hablar por señas. Será la solución a estos inconvenientes del audio. Las situaciones de conectividad. ¿Más preguntas, compañeros, tenemos? Bueno, yo diría, de mi parte no hay nada. Sí, yo No, yo tampoco tampoco. quedé clara. Sí. Pues, profe, muchas gracias, muy amable por su tiempo y por la explicación. Gracias, profe. Muy amable. Hasta Gracias, luego, profe. Feliz compañeros, que noche. estén muy bien. Compañeros, feliz Hasta noche. luego, compañeros. Gracias, profe. Feliz Hasta noche luego, a compañeros. todos. Sí, Muchas gracias a todos. Gracias. Profe, recuerde subir la grabación a la plataforma. Gracias. Hasta mañana. Hasta luego, profe. Chao, chao. Chao a todos, que descansen.